Bienvenidos al Ministerio Pasión por las Escrituras. Estudiar, comprender e interpretar la Biblia es algo que todos debemos hacer como cristianos, pero la pregunta es, ¿cómo realmente estudiar e interpretar la Biblia? En este video, queridos hermanos, traigo a la disposición de ustedes 3 recomendaciones de libros que en lo personal y en mi formación teológica me han servido bastante para poder estudiar e interpretar la Biblia de manera correcta. Por lo tanto, pretendo establecer un criterio objetivo, que el libro sea académico, que el libro sea práctico y entendible a todos. Así que no te salgas de este video para saber cuáles son esos libros que te pueden ayudar bastante a la tarea de interpretar, estudiar y predicar la Sagrada Escritura. El primer libro que quiero recomendarles para el estudio y la interpretación de la Biblia es del Dr. R.C. Sproul. Para aquellos que no lo saben, el Dr. R.C. Sproul era un teólogo presbiteriano, muy reconocido para la defensa del calvinismo y la interpretación de la Sagrada Escritura. Nos meteremos y concordamos en el punto, pero lo que quiero resaltar en este momento es que este libro es un libro realmente fascinante y ayuda bastante a los cristianos a una introducción a la interpretación bíblica. De hecho, el libro se titula Cómo estudiar e interpretar la Biblia, por editorial Unilit. Aparte, contiene un estudio de programa por la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Ahora bien, vamos a checar el índice. Ahorita van a checar que lo tengo un poco rayado, bueno, bastante rayado, porque me gusta subrayar mis libros cuando leo y este libro ya tiene como 2 o 3 ocasiones que lo he leído de manera completa. Muy bien, pues aquí viene lo que es cómo usar este libro y ahora sí viene lo que nos importa, lo que es la tabla de contenido. Para iniciar, el primer punto que toca el Dr. R.C. Sproul es ¿por qué estudiar la Biblia? 2 mitos, la claridad de la Escritura, el problema de la motivación, los fundamentos bíblicos para el estudio de la Biblia como revelación, teoría y práctica, un cristiano sensual, una cuestión de deber. Esta es una introducción a cómo estudiar la Escritura y por qué estudiar la Escritura. El problema de la motivación. El Dr. R.C. Sproul pone en tela de juicio de que hay cristianos que les aburre leer la Escritura porque no la encuentran fascinante. Pero al momento de que comprendemos que es la mismísima palabra de Dios inspirada para nosotros, entonces debemos tratarlo con sumo respeto. Ahora sí, empieza lo que es Martín Lutero, la interpretación privada, objetividad y subjetividad, el papel del maestro. El papel del maestro es un tema que a mí me fascinó bastante, porque el Dr. R.C. Sproul pone a nosotros que como maestros y conocedores de la Sagrada Escritura debemos hacer una sana y correcta interpretación de la Biblia. Claramente aquí hay otros temas. Acá hay otros temas también que podemos ver. El paralelismo, proverbio, la ley, el espíritu y la letra, las parábolas, profecía, etcétera, etcétera. Cómo interpretar cada libro histórico de la Sagrada Escritura. Y por supuesto, es un libro que recomiendo ampliamente. Otro libro que quiero recomendar es Una introducción a la interpretación bíblica hermenéutica del teólogo John Phillips, por editorial Portavoz. Este libro, ya sé que me van a decir que está muy maltratado, pues claramente lo he leído muchas veces, entonces esa es la razón por la cual está maltratado mis libros y creo que cada vez que recomiendo un libro va a estar muy maltratado porque lo he estudiado muchas veces. Pero este libro es una introducción accesible y comprensible, pero muy fundamentada para la hermenéutica bíblica. Empieza definiendo qué es la hermenéutica, pautas para la hermenéutica, qué es la hermenéutica como ciencia y herramienta bíblica para la interpretación, vaya la redundancia, de la propia escritura, de la Biblia. Y el tema que nos compete acá, hermanos, es ver el contenido. En el caso del contenido, es un contenido bastante rico, bastante provechoso y con mucha fundamentación teológica. Empieza, por ejemplo, definiendo la regla de oro, estudiar las palabras de la Escritura, figuras de la Escritura, importancia de la cultura, interpretación alegórica, la regla de la aplicación, símbolos de la Biblia. Estos temas son importantes al momento de estudiar e interpretar la Biblia. Les voy a poner un ejemplo claro. La Escritura tiene figuras literarias. ¿Qué es una figura literaria? Como cualquier otro libro. No que la Biblia sea como cualquier otro libro, pero que posee otras características que otros libros tienen. Por ejemplo, la hipérbole, la sinécdoque, la metáfora, la personificación,
el eufemismo, etcétera, etcétera. La escritura tiene esos rasgos y es importante conocerlos para poder interpretar correctamente la escritura. Por poner un ejemplo, la Biblia dice orad sin cesar en la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Eso no quiere decir que todos los días 24 horas nos pasemos orando. Entonces hay que conocer figuras retóricas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y esta es parte importante. De igual manera, la cultura del contexto de la Biblia. Por ejemplo, cada interpretación bíblica debe sujetarse al pasaje y al pasaje a su contexto. El contexto es para qué lo dijo, para quién lo dijo, para qué lo dijo, quién lo escribió y cuál es el motivo, el impulso socioeconómico, sociocultural o histórico por lo cual es redactado esa carta, epístola o libro profético, salmos, etcétera, etcétera. Por lo cual recomiendo ampliamente este segundo libro. Aquellos que son amantes de la predicación expositiva, este pequeño libro creo que les serviría bastante para poder estudiar y hacer una interpretación sana de la escritura y más que sana, una comunicación bastante accesible a tu público. Por ejemplo, este autor es de Luis M. Contreras, que es la voz de John MacArthur al español, que trabaja en Grace Community Church, que es un teólogo calvinista, por supuesto, pero que es un bastante expositivo en su manera de predicar y que también hay que reconocer que es uno de los mejores predicadores expositivos de la actualidad. Y en este pequeño libro de editorial CLIE hace una explicación a cómo hacer una predicación expositiva y aparte de eso a cómo hacer un exégesis, ahora sí, desde el hebreo y desde el griego. Claro, de manera básica. Los que tienen un conocimiento más amplio del griego y del hebreo, que este libro creo que no les serviría, pero aquellos que estamos empezando, sí serviría bastante este libro para hacer una introducción. Por ejemplo, vamos al índice, que es lo que nos importa. Aquí viene la biografía del autor, creo que la mayoría los conoce, pero en el caso de lo que es la introducción del libro, empieza definiendo el propósito del libro, el desarrollo del libro. Capítulo 1 recuerda los elementos básicos, la definición de un sermón expositivo, ejemplos de sermón expositivo, hermenéutica en un sermón expositivo, beneficio de un sermón expositivo. Básicamente habla de cómo predicar expositivamente pasaje a pasaje de la Sagrada Escritura. Otra cosa que me gustó bastante de este libro es que dice una cosa muy cierta. Regularmente aquellos que estudiamos teología utilizamos mucho tecnicismo teológico en nuestras predicaciones. Él dice, nosotros debemos adaptarnos de acuerdo a nuestra cultura o de acuerdo a nuestro contexto de nuestra congregación para que nuestra palabra, o sea, la palabra inspirada por Dios, transmitida por nosotros a través de la lectura bíblica, podamos comunicarlo fielmente y entendiblemente, porque si no terminamos mareando, confundiendo a la gente. Entonces, este libro lo recomiendo ampliamente para aquellos que les gusta la predicación expositiva o quieren aprender a cómo hacer un sermón.